El error consistió en creer que la Tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Ecopoema de Nicanor Parra. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Deisha Poyser. Vivimos en una morada celeste, junto a seres increíbles y somos dueños del tiempo, de nuestro tiempo, pero ya no en viejos sentidos. La física nos demostró que el mundo en el que vivimos no es nada más que un hermoso punto celeste en una de tantas galaxias existentes en el universo. La biología, que estamos íntimamente emparentados con todo lo vivo y que nuestra familia evolutiva es amplia, antigua y diversa. La geología ha contribuido de una manera muy especial a despercudirnos de nuestra propia importancia en el cosmos, mostrándonos que ocupamos un pestañeo en la inmensidad del tiempo. Se estima que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad y que ha experimentado 5 grandes extinciones masivas. Si bien las fuerzas que transforman la Tierra son graduales y lentas, las torceduras y fracturas de las rocas y la desaparición de faunas completas nos enseñan que los eventos catastróficos, su violencia y magnitud forman parte de la naturaleza y la memoria de este planeta, cuya edad y ritmo nos resulta difícil de imaginar. Así nos lo enseñan las especies aptas a las catástrofes, como las pirófitas, que son plantas capaces de tolerar incendios, teniendo cortezas gruesas, rebrotando después de morir, o incluso aprovechando el calor de los siniestros para liberar semillas o produciendo unas más resistentes. Son especies que coevolucionaron con el desastre. Nosotros, los humanos, hemos convivido con el terror y el maravillamiento que causan las fuerzas del desastre desde nuestros orígenes. Un sinfín de grupos humanos a lo largo de la historia y ancho de nuestro planeta las han enfrentado y producido. Escuchen este fragmento del poema La Araucana del año 1574 de Alonso Ercilla. Nunca el oscuro y tenebroso velo de nubes congregadas de repente, ni presto rayo que rasgando el cielo baja tronando envuelto en llama ardiente, ni terremoto cuando tiembla en suelo, turba y atemoriza así a la gente, como el horrible estruendo de la guerra turbó y amedrentó toda la tierra. Hablé con Ignacio Gutiérrez Croco, artista visual e investigador del Centro de Investigaciones para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres GIDEN, para conocer más sobre nuestra relación con los desastres. ¿Cómo se definen los desastres? O son como eventos o acontecimientos disruptivos de las formas con las cuales llevamos los modos de vida, el funcionamiento de un grupo o una sociedad en su conjunto, y generalmente son eventos y acontecimientos que son situados, entonces afectan territorios y sociedades específicas y se vuelven desastres cuando estos vienen a irrumpir y a interrumpir estos modos de funcionamiento. Y generalmente tienden a evaluarse en términos cuantitativos, ¿no es cierto? Se vienen a evaluar en términos o a definir en términos de la cantidad de muerte o la cantidad de daño o la cantidad de pérdidas económicas o materiales que pueden suceder en estos grupos de sociedades, pero como partamos de la idea de que son sociedades humanas las que son afectadas, además del conjunto de todas las entidades y seres con los cuales convivimos, que hay que entender que también hay una cualidad o una dimensión cualitativa que yo creo que es la que abordo yo más en mi trabajo y que tiene que ver con esta disrupción, ¿no?, de estos eventos como acontecimientos, como sucesos que vienen como que disrumpen los modos en que entendemos el mundo y en que nos entendemos nosotros mismos. No solo qué, dónde y cuánto, sino cómo vivimos define un desastre. Ignacio me cuenta que las diferencias en cómo los experimentamos las podemos ya rastrear en la etimología de las palabras desastre y catástrofe. La palabra desastre proviene del latín para referirse a una posición desfavorable de las estrellas que se creía que traía mala suerte. A algunos les sonará lo que es tener mala estrella. Por otro lado, la palabra catástrofe proviene del griego, del que todavía conserva su referencia a un cambio o reversión dramático de fortuna. Es la aparición de cualquier evento repentino o calamitoso. Ignacio agrega que existen diferentes sentidos de desastre según nuestra relación con diferentes contextos. Claro, están los desastres que antes se les llamaban desastres naturales,
y que hoy en día nos referimos más como desastres socionaturales, porque hay que entender que siempre sucede en un contexto en el cual hay sociedades y decisiones humanas implicadas, como por ejemplo habitar ciertos espacios específicos que son propensos a ciertas amenazas. Y me gusta agarrarlo ahí de esta forma de entender lo que no solamente son estos desastres socionaturales, también pueden encontrar estos desastres, los desastres más humanos vinculados, por ejemplo, a la guerra. Están estos que son como los desastres biológicos, como podríamos entender la pandemia, que implica a otro agente, que sería como el virus. Pero yo, principalmente, mi trabajo se vincula más con lo que son los desastres socionaturales, y que tiene que ver con que existe una amenaza que proviene del medio ambiente, ¿no? Que proviene de condiciones ya sea geológicas o condiciones de lo que antes se llamaba naturaleza, así llamando naturaleza, pero que siempre hay que entenderlo en un vínculo con las decisiones y las formas en las cuales nosotros habitamos ese ambiente, habitamos esa naturaleza. Conversando con Ignacio, observa que investigar cómo respondemos a los desastres es como mirarse un espejo donde aparecen cosas que no vemos cotidianamente. Somos diferentes en la emergencia o a la hora de los cubos. Por ejemplo, para la visión cristiana los desastres significan un castigo divino, mientras que sociedades como la mapuche, los mismos desastres significan un desbalance del equilibrio cósmico, ante el cual se deben tomar acciones. Los desastres también yo lo considero como una vía regia, como una vía muy óptima para entender las relaciones humano-ambiente, y ahí te das cuenta también que hay como sociedades que, no sé, pues, nosotros entendemos el ambiente no intervenido por el ser humano como naturaleza, pero hay sociedades como la mapuche en muchos contextos, porque también hay que entender que la población mapuche tampoco es como una población unificada y homogénea en la cual hayan unas formas nomás de experimentar el mundo, pero efectivamente hay grupos en los cuales algunos yo también he tenido como han sido parte de como mi indagación y reflexiones, que no sé, por la misma concepto de naturaleza no se aplica como nosotros lo entendemos, y lo humano, no sé, la naturaleza, los elementos de la naturaleza también son atribuidos con personalidad, con personas, son parte de la sociedad, entonces la distinción entre naturaleza y sociedad o naturaleza y cultura también se empieza a difuminar. Entonces ahí es donde, como yo siento, como estos eventos, estos acontecimientos van develando estas relaciones, y por eso yo me gusta mucho investigarlo, reflexionarlo y trabajar en mi producción artística y creativa también, porque nada, van develando como ese entendimiento de decir, como un poco lo dices tú, que los discursos varían, las experiencias varían, las reacciones varían, como las relaciones. Me gusta la idea como de entender esta idea como la forma de vincularnos y relacionarlo con la entidad y con los otros seres que participan en estas sociedades que somos que vamos constituyendo, ¿no es cierto?, con el tiempo, y que también esas mismas sociedades no son inmutables, sino que también van mutando, y estos eventos mismos van haciendo mutar estas relaciones. Entonces, efectivamente, cuando tú me hablas de este típico, la forma católica o cristiana, de ver también la idea de una intervención, una voluntad divina que puede generar una especie de castigo por comportamiento, un Dios castigador, es algo que efectivamente se ve todavía en los discursos. Yo es cosa de, por ejemplo, los videos en un terremoto, no sé si has visto, yo me acuerdo del terremoto del 2010, salió un video de un caballero que decía que él no era creyente, pero al momento del terremoto lo único que hacía era decir como, Dios mío, sí, como, ¿por qué estás haciendo esto? Por favor, protégeme. Para Ignacio, los fenómenos desastrosos forman parte de nuestra identidad, mostrándonos nuestras diferencias. Para entender nuestra respuesta ante el desastre, me cuenta sobre 3 figuras con las que trabaja el historiador escocés Niall Ferguson en su libro Desastre, Historia y Política de las Catástrofes, editado al español por la editorial Debate el año 2021. Él tiene un capítulo en el que define el desastre, dice, el desastre es un zoológico mal administrado, lleno de rinocerontes blancos, cisnes negros y reyes dragón. Entonces él agarra como estos 3 conceptos, que son estos 3 animales, ¿no es cierto?, que son metáforas para entender el desastre, ¿no es cierto? Como, generalmente uno entiende el desastre, lo puede entender como un rinoceronte blanco, como este animal que te viene en embestida y que tú lo ves, tú ves que viene, y es gigante, viene y tú sabes que va a venir. Entonces tú puedes actuar frente a esa embestida, o generalmente cuando llega a suceder el desastre, terminas concibiéndolo como un cine negro, como este elemento muy peculiar, este elemento raro, ¿cachai? Como raro cuando antes de ir al rinoceronte venirse, y ahora simplemente lo experimentas como algo extrañísimo, y hay veces que ese cisne negro se convierte en un rey dragón, que son como estas catástrofes gigantescas. Entonces, lo que interesa como esas metáforas que ocupa el Niall Ferguson, es esta idea de que al final, si que nosotros seguimos entendiendo el desastre netamente desde la emergencia, se vuelve muy difícil entenderlo como si un rinoceronte blanco, y siempre va a aparecer de esta forma como el rey dragón o como el cisne negro. Van a aparecer como estos eventos que tú no esperaba que sucediera,
o en verdad no puedo hacer nada porque nunca sabes la magnitud, y efectivamente nunca vas a saber la magnitud con la cual te va a tocar en intensidad, como lo pasó ahora en Siria y Turquía. De cierta forma, como que no sabes que te va a tocar una cuestión tan gigantesca, pero tú lo que tendrías que saber es que va a sucederte igual. O sea, el rinoceronte blanco, todos desastres son un rinoceronte blanco, ¿sí? Y más en Chile, que creo que es la clave un poco que tú decís. Siento que nosotros vivimos, hay una doctora que también, hay otro libro que se llama como Chile, una identidad terremoteada, que es tratar de abordar la historia de Chile y su identidad desde la condición que nos genera este territorio, que por el fenómeno de placas deberían, como de esta forma, como desde la visión científica racionalista, o desde la idea de el vínculo con ciertas entidades divinas, podría decir otra gente, pero con la condición en la cual nosotros habitamos este territorio y la forma en la cual lo hacemos, vamos a estar expuestos todos los años a una cantidad de desastres y catástrofes importantes. Y esto no solo tiene que ver con que tenemos una geografía, o sea, tiene unas pendientes que son muy propensas a los aluviones, por el fenómeno de placas está muy propensa de esta forma a lo que son los fenómenos volcánicos y sísmicos, sino que además hemos tendido a habitar lugares sumamente riesgosos. O sea, tú veis el caso, no sé, de ese hotel que está en la playa en Viña, y veis la marejada que se lo comen y así, ¿cómo a alguien se le ocurrió poner ahí el hotel? Y generalmente esos fenómenos de habitar riesgosos se tienden a abordar desde una idea también como de la diferencia socioeconómica, que es súper importante verlo. Es como que la condición del desastre también, no solamente vinculado con los fenómenos y la amenaza de la naturaleza, sino también tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas, que de todas formas, efectivamente hay poblaciones que están más expuestas que otras. Claro. Pero en Chile estamos fenómenos también muy raros, en que incluso como de esta forma grupos con mucha plata igual habitan lugares sumamente riesgosos. ¿Sí? La costa, es cosa de ver la costa, es como entre más cerca de la playa es más lujoso, ¿sí? Y en verdad más cerca de la playa más expuesto está a los tsunamis. Entonces también empiezan a fenómenos que empiezan a atravesar un poco también las distinciones de clase y decir como, oye, Chile en verdad está ahí, por todos lados estás siendo amenazado, y además de estar amenazado decides como montarte sobre la falla, ¿sí? Entonces me parece que si uno entiende así y entiende que esto, siempre el desastre y la catástrofe es un rinoceronte blanco, a pesar de que lo experimentamos como un cine negro, me resulta súper necesario, y creo que esa, no sé, cuando trabajo yo en CIGIDE, en el Centro de Investigación de Desastres, un poco esa es la lógica. O sea, siempre hay que entender esta cuestión como desde una idea de que tenéis que prepararte, tenéis que saber qué va a suceder, cómo va a reaccionar el momento después, cómo facilitar los procesos de reconstrucción posterior, y si que tú lo abordas solamente desde la emergencia, siempre va a estar puesto algo nuevo. Ahora, lo que pasa es que en Chile, como decíamos antes, justo al principio, como esta idea de que las sociedades son heterogéneas, y no solamente heterogéneas en términos como de diferentes grupos en el mismo momento, sino que en diferentes momentos van mutando esos mismos grupos. Chile también, la historia, y ahí agarro un poco esta idea de decía el libro de Chile, identidad terremoteada, tiene que ver con que la identidad de Chile se ha ido constituyendo con los desastres. O sea, como que uno sabe, por ejemplo, no sé, por la ONEMI se crea después del 60, Corfo se crea después de Chillán, ¿cachai? Entonces se van creando como políticas públicas que son duraderas en el tiempo a partir de los diferentes desastres. Entonces también nos van constituyendo. Y entonces toda esa es una historia, entonces al final es un continuo. No solamente sucede en estos momentos pic calientes de la emergencia, sino que tú estás todo el rato, tu devenir como social en Chile, estamos todo el rato siendo afectados y mutando por los diferentes fenómenos desastrosos. Atender y reconocer la dimensión cualitativa de los desastres puede ser tan valioso como levantar datos de causas y consecuencias de estos eventos. Provistos con estrategias de preparación, de recuperación, compartidas o no, los momentos de emergencia nos obligan al encuentro de un fenómeno común. Los desastres, estos acontecimientos catastróficos, funcionan un poco como ese acto externo y generan unificaciones, no sé si identitarias, llamarlo identitarias, pero sí por lo menos locales y también como de prácticas concretas en que todos empiezan a actuar, a generar prácticas concretas con respecto a un mismo objetivo que podría ser la reconstrucción o la preparación. Ahora bien, lo que siempre me ha interesado mucho también es cómo ver esa unificación, no como una homogeneización, sino como unirse desde la diferencia, abordando de diferentes mundos, que es como esta idea como zapatista de el mundo donde quepan muchos mundos, poder decir el desastre en el que quepan muchos desastres. Entonces, cuando tú decís como el terremoto, uno podría pensarlo como una cosa, pero hay un principio que, por ejemplo, el libro de Castro, este antropólogo brasileño que está muy metido como en la nueva, como en el giro ontológico de la antropología,
él plantea el concepto de equivocación que a mí me gusta mucho, que equivocación como que él lo plantea como cuando nosotros hablamos de la misma cosa, o sea, decimos la misma palabra, el mismo concepto, por ejemplo, terremoto, y asumimos que estamos hablando de la misma cosa. Cuando en verdad tú debes asumir que terremoto en ambos mundos viene de mundos diferentes, por tanto no puede ser la misma cosa. Entonces no podría considerar que cuando yo hablo de terremoto con los mapuches, cuando yo hablo de terremoto con un grupo acá abajo, con un grupo acá al lado, es lo mismo, pero sin embargo, lo que yo ahí podríamos discutir con respecto a la equivocación es que igual hay un fenómeno que nos está afectando a todos, desde nuestro propio discurso, pero estamos siendo interpelados por y estamos nuestras acciones, nuestras interpretaciones están siendo demandadas por un fenómeno que nos está apareciendo a todos. Yo creo que esa es la gran gracia para mí, o sea, gracias en teoría, como interesante estos fenómenos de lo que son los desastres socionaturales, en que realmente tenía una población afectada de kilómetros, y tenéis por tanto múltiples grupos heterogéneos con diversas identidades que se ven afectados y demandados por un fenómeno que como que se multiplica, que en sí mismo son muchos fenómenos, que en sí mismo son muchos terremotos. Entonces, a veces el 2010, y podría interpretar que está el terremoto que sucedió acá, está el terremoto que sucedió acá al lado, está el terremoto que es interpretado como causa divina, está el terremoto que está interpretado como causa tectónica, está el terremoto que está interpretado como el actuar de, no sé, del Cherrube, ¿cachai? Como de diferentes entidades, pero al final todos fuimos interpelados. Entonces siento que esa unificación, igual podría decir que es una unificación como... Que convoca. Que convoca, es una convocatoria, más que una unificación es una convocatoria. Sí. En la cual como que nos damos cuenta que todos cohabitamos. ¿Cuál es el rol de las artes y las humanidades en torno a fenómenos tan concretos, violentos e inminentes como los desastres? ¿Es acaso útil, Ignacio? Creo que a veces la ciencia, llamemos la ciencia que le tienden a llamar dura, o la ciencia de la tierra a veces, o la ciencia de la ingeniería, efectivamente hay una tendencia que, no por llamar la soberbia, pero que hace entender como que todo el mundo es un mundo, y que es el mundo que se rige bajo las leyes de su práctica. Mientras creo que las humanidades tienden a hacer abanico, como que a ampliar más de esta forma los discursos, tratan de poner en cuestión los discursos reinantes y hegemónicos, y tienden a ser tienden a ser más críticos de los discursos gobernantes. Entonces creo que en esa línea efectivamente las humanidades van a tender como a abrir mundo y concepciones de mundo que van a permitir más esta convocatoria que estábamos hablando, pero a la vez también creo que tiene que ver su rol, el rol de la arte y las humanidades ante este tipo de acontecimientos, de este tipo de fenómenos, tiene que ver porque también tiene una capacidad de elaborar las experiencias más allá de lo lingüístico. Entonces, creo que a mí la clave, por ejemplo, es por qué yo, por ejemplo, además de hacer como investigación, como más desde el lado de las ciencias sociales, me gusta hacer arte y como hacer producción de objetos, tiene que ver porque también entiendo que estos fenómenos disruptivos, o sea, las catástrofes, el acontecimiento, son disrupciones de discurso. Entonces, hay veces que las cosas, estos fenómenos tienden a hablar también que se ocupa mucho de ciertas cosas que son inefables. No se puede decir lo que yo sentí, no puedo poner en palabras lo que experimenté, claro. No puedo agarrarlo, no puedo llegar y encadenarlo a un sentido único, que un poco tiene que ver con lo que te decía antes, que siento que el discurso racionalista tiende de esta forma a tratar de establecerte un encadenamiento de sentido, como que terremoto es esto, terremoto solamente es el fenómeno al efecto de la... Claro, es solamente esta forma y más encima muy vinculado con las formas en las cuales se miden y ese tipo de fenómenos. Mientras, creo que esos discursos que generan un como significado único vienen a ser como un poco puestos en tensión por prácticas que no ocupan el lenguaje. Y acá al un amigo que el Sebastián Rifo, que trabajó mucho con él, con un artista que él, porque yo no vengo del mundo de las artes, yo hago arte como de forma independiente. Así te conocí, de hecho, creo que Aluvión lo expusiste. Con el Sebastián Rifo. Sí, con él. Con el Sebastián es un pintor, yo lo conocí cuando empecé a meterme en el mundo del arte hace varios años, y yo fui al tiro a él porque él tenía una su tesis de doctorado en arte, tenía que ver con los terremotos en la arte visual. Entonces yo fui a hablar con él, y ahora que estamos trabajando harto juntos, con él viene el arte, y en un momento le dije, ya, pues es que necesito como... Yo tenía una idea de lo que era el arte, y él me dijo, mira, para mí el arte es la problematización del lenguaje. Y sé que me pareció tan clave eso para entender, justo para responder tu pregunta, esta manera es como decir,
¿qué es lo que puede hacer el arte? El arte, al problematizar el lenguaje, te permite abordar esos fenómenos inefables, esos fenómenos que rompen el discurso cotidiano, las metáforas que ocupa, y que te quedas sin palabras para poder referirlo, y que por eso uno tiende a extrapolarlo de esta forma a estas entidades, a darle como percepciones como más místicas, como tú dices, o extraordinarias, cuando en verdad quizá no es necesario estar encadenándolo a sentidos lingüísticos tan cerrados, sino como dejarlo en otro tipo de experiencias. La música, la poesía misma, que incluso ocupa el lenguaje pero igual lo problematiza, también sirve harto. Como yo en mi parte yo hago artes visuales, pero artes visuales también me permiten abordar ciertas como dimensiones de la experiencia catastrófica que son difíciles de abordar desde el lenguaje. O sea, yo de esta forma tengo por un lado la investigación, hago la investigación, se puede publicar, y que además de las publicaciones las ve nadie. O sea, las publicaciones se pueden decir, se está en la academia en verdad es como tu comunidad, es como tu comunidad, es una comunidad misma. Es dentro de esta heterogeneidad de entidades, o sea, de grupo, hay un grupo que es la academia y que tiene sus propios relatos, sus metáforas, sus propias prácticas, la forma de concebir estos fenómenos, no es dialogante, y que de repente no llegan y que no se leen tampoco, o son difíciles de acceso para unas poblaciones más generales o de otros mundos. Pero siento que las artes visuales y la arte en general amplían el campo de experiencia, amplían el acceso también como a estas reflexiones. Entonces, eso, yo siento como que en ese ámbito no solamente te permite abordar lo inefable, sino que también te permite abordarlo en otros momentos más allá de la emergencia. Y esos momentos más allá de la emergencia son los que son más necesarios, porque uno tiene que entender que las catástrofes y los desastres, al final, como la veas desde la perspectiva del riesgo, o la veas desde la perspectiva del castigo, o la veas desde la perspectiva que sea, tú lo que tienes que tener certeza es que va a suceder. De esta forma, hay una incertidumbre, pero de lo que tenemos certeza es de que en algún momento sucede. ¿Arte del desastre? ¿Pero para qué sentarnos a contemplarlo y a reflexionarlo? ¿No son ya suficientemente dolorosos los desastres? Para Ignacio, el arte tiene un doble movimiento. Para mí tiene una capacidad muy buena para abordar temas conflictivos, porque por un lado tiene una primera experiencia, que es la experiencia estética, que de esta forma va a tender a ser una experiencia atrayente, no necesariamente placentera, pero atrayente, y que una vez que uno ya se ve enganchado de esta forma por esta experiencia estética, se pueden abordar elementos conflictivos, o podríamos llamarlo, como en este caso vayan a ser como fenómenos, elementos reprimidos, pero si lo abordas en términos de lo conflictivo, es como tú te abordas a partir de la experiencia estética, que puede ser muy atractiva porque tú estás haciendo una composición sonora, una composición visual que va por último a ser como atractiva a la vista, y una vez que uno llega a ese punto de cierto placer estético, baja la guardia y se vuelve un campo muy fértil para tratar esos temas conflictivos. Entonces siento que para los traumas en general y en particular para los desastres, como lo abordo yo, sirve mucho este doble movimiento. Ignacio menciona el papel del arte para la conservación de la memoria, para el desarrollo del conocimiento práctico o encarnado, además del psíquico que le atribuye. Para él, el arte no es solo un medio de expresión, es una forma de investigación, de adquirir conocimiento, cuyo rendimiento nos expande cognitiva y afectivamente. Entonces siento que esa apertura de sentido también es algo que es muy rico, por decir, no solamente como para poder como fomentar la memorización o la memoria de los eventos catastróficos, sino que también como para generar como discurso, como facilitar la emergencia de esos discursos heterogéneos, que son muy ricos, porque al final yo siento que en la heterogeneidad tenemos la respuesta, o sea, tienen mucho más alternativas de respuesta a fenómenos que demandantes como los que estamos hablando. De la forma, cuando tú llegas y homogenizas un discurso o homogenizas una práctica, al momento de uno de estos eventos disruptivos, cuando aparece esta catástrofe que te interrumpe este discurso, te podéis quedar absolutamente desnudo. O sea, de forma, si es que tenés solamente una opción de discurso, te podéis quedar desnudo, pero en cambio si tenés y fomentas múltiples discursos y múltiples prácticas, si no te funciona una, puede funcionar otra. Entonces yo creo que la arte, que sabe extrapolarlo y que sabe cómo forzar el concepto, pero a mí me gusta, no sé, tengo una valoración del arte que es como van en esa línea, en que es apertura de sentido, apertura de discurso, acceso, y ahí puedes hablar de diferentes áreas del arte, que también hay áreas que también existe la Academia del Arte, o sea, también existen las galerías que quizás nadie ve, ¿sí? Que la entienden solamente las personas que están sumergidas en la historia del arte. Pero hay muchas prácticas, no sé, como en el archivo que estamos construyendo del arte del desastre junto con Sebastián Rifo,
ya tenemos más de 270 obras que vienen sucediendo como tenemos obras desde el 1600, o sea, de esta forma como que siempre se ha hecho arte también para poder comprender estos fenómenos. Como que uno pensaría como, no, el arte, este arte academicista, no, la lira popular estaba llena de poesía y de gráficas, de lo que eran cada uno de los desastres que sucedían. Alonso Ercilla en la Araucana escribe parte de los terremotos, o sea, se sorprendieron también los españoles cuando decían como, efectivamente no somos... este proyecto moderno no se homogeniza en Latinoamérica o o los continentes colonizados, sino que también son como estas mixturas de cuando llegan los españoles se enfrentan a estas realidades sociales, pero también se enfrentan a un territorio y a estos fenómenos que no los comprendían. Y cuando no los comprenden y cuando no los pueden poner en los discursos cotidianos que ellos tenían para explicar todo tipo de fenómenos, aparecen otro tipo de relatos u otras formas y métodos de acceder, como la poesía, como la música, como la pintura, y que no solamente al final... el encuentro con aquellos que sí pueden, que sí tienen maneras de contárselo. Claro. Y también, y eso fue lo mismo también, no solamente lo hacen a través de práctica lingüística, o sea, incluso, no sé, yo igual ahí en el Museo de Arte Precolombino hay, por ejemplo, un cabezal de mazo, bueno, en verdad no se sabe si es cabezal de mazo, pero que es como una estrella que está grabado la culebra, la serpiente que podría ser el caicay, el tren y el caicay. Entonces también hay expresiones materiales, que también eso siempre ha interesado mucho, un poco la cultura material, pues donde queda grabado esto, donde se expresa, porque finalmente la práctica material es una práctica concreta que crea mundo. Entonces estos discursos se crean mundo cuando terminan en una roca, y te das cuenta que no solamente los españoles escribían poesía de esta cuestión, también los mapuches también como que hacían mito que también tiene cierta rítmica, tiene ciertos fenómenos metafóricos que también ayudan de esta forma como a generar acceso y comprender mejor estos fenómenos que son difíciles de explicar de formas más, no sé, lineales. Claro. La forma de hacer arte de Ignacio no es desde la calma. Después de todo hace sentido. La Tierra es un planeta vivo. ¿De dónde pudimos sacar las ideas de calma, de estabilidad, de permanencia o de construcción, si no en relación a experiencias con lo cambiante, lo dinámico, lo remecido, lo abrupto? La fuerza indiferente, la destrucción, el deterioro, el derrumbe, el choque, la explosión. Las artes del desastre parecen correr ocultas desde hace siglos bajo el horizonte de nuestra mirada cotidiana. Todos mis temas son desastre, muerte y locura, son siempre como las fronteras como de la agencia, bueno, donde como esos puntos en los cuales como que uno los ve un poco, lo que tú dices, como abordar los fenómenos sociales, socioambientales, pero siempre desde el punto pivote, ¿sí? Porque siento que los puntos pivotes son muy reveladores. Ignacio, hablemos de tus obras. Todas mis obras, en verdad, son espacios psicoinductores. Es como cuando estaba estudiando psicología me rayé con el poder que tenían como el ambiente, me sería llamar ambiente psicoinductores, como el ambiente para inducir estados psicológicos. Yo le llamo instalaciones escénicas inmersivas, porque por un lado son inmersivas porque como principio de inmersión que tiene que ver con sumergir algo, como sumergir a alguien en un medio, pero por otro lado la misma palabra inmersión tiene la acepción de que tiene que ver, por ejemplo, la inmersión en el sentido de como captar atención, ¿cierto? Como estoy inmerso en una tarea, entonces tú también para hacer algo inmersivo, una instalación inmersiva, tienes que lograr captar la atención y llevarla de esta forma, hacerle como llevarla en un viaje, y en ese viaje yo lo hago a través de escenas. Entonces todas mis obras siempre son escenas que tienen ciertas duraciones. Hablemos sobre dos de tus obras. Espacio psiconductor, Velorio, y Viene bajando la quebrada. Velorio parte de la indagación de también como un poco lo que decía, un poco reactivo también que está en psicología, y siempre me ha interesado la muerte, y realmente me di cuenta que pensar o hablar mucho en la muerte en los cuadernos, de esta forma como en libros de criterio diagnóstico psiquiátrico, era como síntoma de trastorno. Entonces está en una sociedad absolutamente en la cual la muerte está velada, en que la muerte se ve de forma negativa y se convierte tabú y anómala, por tanto no se aborda, y se empiezan a generar para mí ciertas como dificultades para el proceso de elaboración de la muerte, o para entenderla y procesarla, y para poder como conducirte con un fenómeno que es tan común como la muerte. Entonces me piqué un poco, entonces en eso llegué, pedí fondo a la universidad y me dieron fondos para construir esta máquina que era Espacio Conductor 2 Velorio, que de esta forma construía una especie de velorio como para entendiendo que ese rito que nosotros como que la cultura cristiana tiene en Chile en particular, de velar al muerto, ¿cachai? El día después, entenderlo como un proceso,
como un proceso de muerte, y ahí yo me agarré de todos los estudios que se venían haciendo desde los 80 de personas que habían muerto y revivido clínicamente, y generé esta máquina como para generar una especie de, a partir de puros efectos especiales, tratar de evocar la experiencia de esta etapa en el proceso de muerte. Basado en esos testimonios. Basado en testimonios, principalmente en el libro de Raymond Moody, y yo me baso mucho en Raymond Moody como un filósofo y médico que en los 80 empezó a hacer estudios con gente que había muerto y revivido, pero también me baso mucho en un psiquiatra chileno que se llama Sergio Peñailillo, él empezó a hacer hipnosis de esta etapa de la muerte que hablaba Raymond Moody, y empezó a encontrar que en el proceso de evocar esta etapa de hipnosis se generaban como efectos revitalizantes semejantes a los que tenían personas que habían muerto y revivido clínicamente, porque ahí se detecta mucho, por ejemplo, un menor temor a la muerte, mayor conciencia del presente, como ese tipo de fenómenos. Y él reconoció que cuando las personas experimentaban a través de la hipnosis esta etapa se lograban efectos semejantes. Entonces yo empecé a discutir a Sergio Peñailillo, él está muerto ya, o sea, en mi mente empecé a discutir que al final, si uno quiere hacer esta vocación de esta etapa, tenéis que hacerlo a través de experiencia inmersiva, porque la hipnosis, no todo el mundo puede ser hipnotizado, y es a través de la palabra. Y ahí volvemos al punto anterior de lo que hablábamos del arte. Entonces creía como que a través de la experiencia estética uno podía generar una experiencia evocativa mejor, y ahí se metieron como 350 personas a esta cápsula, ¿cachai? Que son 45 minutos, y que realmente la gente llegaba, empezaba también a notar el tipo de gente que iba, no el tipo de gente, sino como que diferentes tipologías de gente, de espectadores de esta obra. Iba el morboso que quería ver la obra de muerte, como que iba a la experiencia estética, iba la gente que iba a hacer el rito para elaborar la muerte, que iban vestidos, había gente que, por ejemplo, iba bien vestida, ¿cachai? Así como gente que iba acompañada, ¿cachai? Como hacerle el duelo. Entonces era súper interesante. Y después los relatos, a mí esa veloria me gusta mucho, fue una obra que me gustó mucho, y la tuve muchos años, como que la monté desde el 2014, o sea, la fabriqué por la universidad, y después la tuve hasta el 2019 haciéndolo cada vez unas 60 sesiones al año por lo menos, para mantener un ritmo y para tener que estoy como sea muchos años escribiendo como lo que fue la experiencia de Velorio, como de forma más como etnográfica. Viene Bajando la Quebrada, que es la que estoy ahora también con Arturo Mientras, que es la que está basada en una investigación de unas colegas, que es la Valentina Cuña y la Leila Jusami y la Francisca Roldán, que son colegas que son mías del centro de investigación donde trabajo, y que hubo un estudio sobre el aluvión de 1993, la Quebrada Macul, que también fue un aluvión bien fuerte, bien grave, y que agarré ciertos datos y me basé un poco como en la etnografía sensorial que ella me comentaban de sus datos etnográficos. Entonces me basé como en sus datos históricos de la cantidad de aluviones en los tiempos y en los momentos en los que sucedía, y me dieron ganas de ver como lo que decían de cómo sonaba, porque yo, no sé, para mi tesis de magíster, yo hice sobre cómo experimentaban cómo aparecían los aluviones de Atacama, esos aluviones del 2015, 2017, bueno, hay muchos que han venido estudiando, cómo lo experimentaban los collas de allá, de la Quebrada Paipote. Entonces mi tesis era para allá, entonces yo ya venía estudiando los aluviones, y hace tiempo que cuando hablaba con gente de aluviones me hablaban de esta cuestión de que venía bajando la Quebrada. Como cuando no decían aluvión, pues decían, no, si venía bajando la Quebrada, no, si viene bajando la Quebrada. Entonces era una frase muy común para referirse a los aluviones, decir que venía bajando la Quebrada, y la experiencia de venir bajando la Quebrada es una experiencia sonora. Entonces empecé a rayar con la idea de decir, como que empecé a hablar con estas colegas, y realmente fuimos a hablar con la Nair, que es como una dirigente de ahí, porque era Macul, creo que es la población de esfuerzo. Estamos trabajando todavía con ella para lo que es la conmemoración de este año, que vienen los 30 años del terremoto, o sea, del aluvión, ¿cierto? Entonces con ella, y realmente ella me dijo la misma frase, me dijo así como, no, y venía bajando la Quebrada, y dije, ahí está, y empecé a ver los datos de ella, y empecé a hablar con las colegas, y efectivamente estaban estos datos de la lluvia intensa, las rocas cayendo, el movimiento, y como esta forma de eso lo llevé a una obra inmersiva que está constituida por muchos palos de agua, y por este palo de agua gigante que hace el sonido del aluvión. Por Viene Bajando la Quebrada, Ignacio ha sido recientemente premiado por la Municipalidad de Santiago en la versión 23 del concurso Arte Joven. Estuvo en el Pabellón de la Ciencia, en Puerto Ideas de Antofagasta, y en exhibición en el Centro Cultural Palacio La Moneda entre el 14 de abril hasta el 14 de mayo del 2023. Viene Bajando la Quebrada es una obra que retroalimenta un estudio transdisciplinario que, según señala Sigiden, busca proponer un modelo geosocial de análisis, es decir, una metodología experimental para integrar las interacciones recursivas entre los factores geológicos y sociales que configuran el deslizamiento de tierras
con el fin de realizar análisis e intervenciones más robustos e inclusivos. Y cuando se encuentra dice que se mueve la tierra, tenía esos todos. Produce temblor o produce erupción del volcán. Así me cuenta un hombre que sueña y dice. ¿Qué se preguntan, mis queridas y queridos oyentes? Por mi parte me quedo con muchas preguntas y entusiasmada por ver un diálogo más fértil entre arte y ciencias y su potencial impacto en políticas públicas y tal vez en nuevas formas de convivencia. Para concluir les cuento que el año 2017 la Bienal de Artes Mediales se llamó Temblor. En ese contexto, el artista visual Sebastián Rifo convocó a 6 artistas bajo el lema Dinámicas del Desastre, entre ellos el artista y cantautor Diego Lorenzini. Entre el material de obra de Lorenzini encontré un extracto dicho por Raúl Ruiz muy sorprendente. Pareciera que Chile es un país que por sísmico fuera ambivalente en su ánimo. Escuchen a continuación un pedacito del resultado, la canción titulada Cartoncito, featuring Raúl Ruiz. Y compleméntenlo con otra titulada Viva Chillán, una crueldad innecesaria, en la que Lorenzini además trabajó junto al artista y cineasta Cristóbal León, una pieza audiovisual desconcertante y tragicómica. Es evidente que Chile es un país muy risueño, tal vez demasiado, muy optimista, tal vez demasiado, en disposición absoluta de ponerse a llorar en cualquier momento. Esto ya no lo digo como una crítica, sino que me parece casi una capacidad de adaptación muy saludable, sobre todo en un país con tanto terremoto. Pero el terremoto de Chillán se componía en canciones para reírse del terremoto, para reírse de la desgracia. O sea, una catástrofe no significa un pretexto para llorar, puede ser también un pretexto para reír. Viva Chillán, la tierra del movimiento. Los fiambres zapateaban debajo del pavimento. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.